Entonces les decía el encuadre. Para quien esté familiarizado con la vida de Jesús, que tenga una relación con él, una fe, pondremos algunos acentos, porque es el modelo de excelencia de cómo acompañar. Y para quien no, o sea, creo que es un buen momento para como ir conociéndolo y cuestionándolo también. Eh, Vamos a hablar sobre escenarios, ejemplos, testimonios de acompañamiento, pues sí enfocado en jóvenes, también en otros grupos vulnerados. Y ahí compartiré algunas experiencias que, que puedan acomodarlos al acompañamiento espiritual. También quien ya acompaña, pues algunas generalidades, algún tipo de guía, sobre todo de acentos, de puntos a cuidar. Entonces, ¿a quién está dirigido esta pequeña plática que vamos a tener? A jóvenes que acompañan a otros jóvenes en la iglesia, en grupos, en asociaciones. Eh, También está dirigido a jóvenes y adultos que les gustaría ser acompañados espiritualmente o que quisieran saber de qué se trata, pues para ver si es lo que andan buscando. Está dirigido también a personas que ya acompañan. Ahorita escuchábamos que algunos ya hacen acompañamiento y buscan escuchar otra experiencia que ayude o cuestione o reafirme lo que ya se hace, ¿no? Y a personas que quieran información sobre redes de acompañamiento espiritual, que diga, bueno, pues parece ser que me gusta, me late, me llama la atención, siento la llamada, con quién me contacto y demás. Pues, creo que podemos platicar sobre eso también. Específicamente esta plática, pues está o sale desde la iniciativa de CBX. CBX es las iniciales o las siglas de Comunidades de Vida Cristiana. Es un grupo dentro de la Iglesia Católica o nuestra iglesia, para quien esté dentro de la iglesia, que vivimos un tipo de espiritualidad específico que le llamamos espiritualidad ignaciana, por el santo que seguimos, que es San Ignacio. Y bueno, aquí hay varios que están en comunidades o saben lo que es CBX, quien no, no es necesario para esta plática, solo como ver que desde ahí nace esta moción de compartir las bases de acompañamiento. Dentro de la CBX hay servicios y le llamamos apostolados o fronteras apostólicas. Una de ellas es jóvenes y desde ahí sale esta moción. Compartirles que la intención es tener un tema cada mes. Están todos y todas invitadas. No necesariamente que formen parte de una CBX o estén en un grupo, sino que si tienen interés, pues están invitados. Y pues mi nombre es Daniel Alejandro Durán y soy acompañante espiritual, psicólogo y acompañante a víctimas ya desde hace 15 años y les compartiré un poco de la experiencia. Pues les invito a hacer una pequeña oración de inicio, eh, sabiendo pues que Jesús nos acompaña en estos momentos y como veíamos en el video, también ante un mundo fracturado. En el videito veíamos un mundo en caos, pues le pedimos a la vida, a la creación, a Dios, a nuestra pasión por cambiar las cosas, pues que este momento de compartir, que será breve, quizás una hora, quizás menos, eh, pero que sea sustancioso en que nos deje la semilla, en la semilla de que podemos ser como el del video, ¿no? Ir cambiando realidades, por dolorosas que sean, poniéndole el cuerpo y que Dios nos conceda ser sus ayudantes en ese sentido. Pues te lo pedimos, Señor. Ok. Eh, pues en forma de encuadre también me gustaría escucharles qué piensan.
No sé si estén familiarizados con esta aplicación eh, para, para escuchar sus opiniones a las preguntas. Son dos preguntas. La primera es tres principales características del acompañante que ustedes crean que alguien que acompañe debe tener. Y la otra, si creen que hay retos para acompañar específicamente a los jóvenes. Entonces, ese es el código QR o podemos entrar directamente con el link que lo puedo poner en el chat. Entonces, es sencillo. Lo pongo aquí mismo en el chat. Y aquí debe estar apareciendo en mensajes. Mensajes. Con toda confianza, si a alguien se le complica, si no puede entrar, también lo puede poner aquí en el chat. Este, tres características que pensemos que debe tener alguien que acompañe y los retos también podemos anotar. Vamos leyéndoles. Consideramos pues que debe tener escucha, oración, facilitador, escucha, oración, eh, la capacidad de observación, una vida interna, prudencia, escucha empática, el QR, sí, va el QR. Empatía, escucha activa, liderazgo, amor propio, escucha profunda, respeto a la libertad, espíritu de servicio, empatía, ser respetuoso a las diferencias, empatía, se repite mucho la parte de la empatía, la escucha, tranquilidad y paciencia, escucha, es lo central y buena comunicación. Voy a abrir también la siguiente pregunta. Nos dice Lupita también, escucha, paciencia, empatía. Los retos, los retos, ¿cuáles son los retos que podemos eh, ver? Eh, acoger su experiencia de fe, empatía con todas las edades, en todas las edades. Wow, no juzgar, no proyectarse. Nos aventamos varios años de carrera ahí en la psicología para aprender eso. Eh, no proyectarse. Poner a un ladito los problemas personales para tener la plena disposición de acompañar. La diferencia generacional. Conectar para poder entender su etapa, su proceso. La dificultad para conectar con su mundo interior. Constancia, compromiso, acompañar sin controlar. Ojo con esta, acompañar sin controlar. Ahorita la vamos a ver. Empatía entre las diferencias, comprender el sentir ajeno. Algunas veces puede ser difícil comprender a un joven. Sí, lo puede ser.
entendimiento, paciencia y silencio, reconocer sus propios procesos de experiencia con Jesús, paciencia, interés en innovar en métodos. El sentir con toda intensidad que tienen los jóvenes. También acá en el chat nos dicen humanidad, paciencia, vida interna, escuchar activamente, como características de trabajo personal, nos dice Miriam también. El ruido exterior, como reto. Bien, gracias por sus respuestas. Eh, sí, sí que es un reto acompañar. Por eso nos vamos a ir al modelo de Jesús, porque es como una escuelita pedagógica, pero también como lo que no se debe hacer. A veces para comprender lo que es un concepto, vale la pena decir primero lo que no es, en este caso lo que no es acompañamiento. Eh, Bien, acá lo están diciendo en el chat, evitar y dar consejos. Entonces, ¿qué es lo que no es acompañamiento? Como para ir entrando en materia. Bueno, acompañamiento no es terapia, no es terapia, no es consejería. eh, Se parece, pero no es. Pongo aquí el título, hay cosas que se parecen, pero no lo son. No es dirección espiritual, acompañamiento espiritual y dirección espiritual no es lo mismo, o no se entiende como lo mismo. Un poco a veces no es que sea eso, pero la gente en general entendemos dirección espiritual con alguien que me va a decir qué hacer y el acompañamiento no es por ahí. No es cargar al otro, o sea, no es resolver problemas de la otra persona. No es una confesión donde uno va con alguien y, y aquello que no se atreve a decirlo lo dice, como buscando, pues sí, como es la confesión, buscando reconciliación no necesariamente. Se parece el acompañamiento, pero no lo es. Y tampoco es una obligación que dice un amigo jesuita, no es un lugar donde como no tengo quien me escuche, pues voy a que me escuchen. Eso no es el acompañamiento espiritual. Entonces, ¿qué sí es? Es de entrada un espacio sagrado, eh, toda la extensión de la palabra. Eh, y puse aquí este dibujo solo para recordar eh, lo que se nos dice como estás entrando a Tierra Santa, ¿no? Y hay que descalzarse. Entonces, sí, un acompañamiento tanto para quien lo recibe como para quien acompaña, es un espacio donde existe el respeto, la madurez, donde uno pone su humanidad y, y debe entrar así, debe entrar como un médico que va a operar un corazón. Debe entrar con todo el cuidado, con toda la dedicación y sabiendo pues que lo que está escuchando y lo que pueda decir para acompañar, pues repercute en lo profundo de la vida de la persona. El acompañamiento espiritual entonces es un acto de amor aterrizado, concreto en la vida de la persona, con sus circunstancias, con sus deseos, sus miedos, sus anhelos. Eh, es un acto que colabora para este sueño que Jesús le llamaba el reinado o el reino, que en otras palabras es un mundo humanizado. O sea, volver a vernos como humanos, como hermanos o hermanas. Es una colaboración como muy bonita y muy puntual acompañar a una persona
sabiendo que estás colaborando, pues también, como lo vimos en el videíto del principio, pues en cambiar las cosas. Eh, y entonces, pues en resumen, ¿qué es acompañamiento espiritual? Es un espacio de ayuda para caminar por ti mismo. O sea, nadie va a caminar por ti. Eso nos queda claro desde el modelo de Jesús. Eh, encontrando la vida, encontrando aquellas, le llamamos luces o aquellas certezas que dan paz, que dan amor, que dan esperanza. Eh, el acompañamiento entonces ayuda a ubicarnos, nos hacen el reflejo quien nos acompaña de dónde está Dios o dónde alcanzamos como a sentir que el amor se hace presente en nuestro día a día. Entonces, un proceso de acompañamiento es un espacio donde compartimos luces y sombras, porque así somos, ¿no? Aquello que es virtuoso en nosotros, como aquello que no da amor, ¿no? Que no da amor, que no ayuda a los demás, no nos ayuda, pero también es parte de nosotros. Es un espacio de sinceridad. Si alguno de aquí no ha recibido nunca un acompañamiento y dice, pues, quiero entenderle como a qué es esto, pues de entrada es entrarles de manera sincera, compartiendo lo que pasa dentro en la vida interior, como lo que va pasando en el día a día. Jesús como modelo de acompañamiento, entonces. Eh, Jesús es un hombre de oración, lo vemos constantemente en, en momentos de profunda alegría, como cuando da gracias a Dios que se muestra a la gente sencilla y humilde, cuando dice que se conmueve hasta las entrañas, la oración entendida como esta relación con Dios, este diálogo, eh, y también es un hombre de oración en momentos de dificultad, en momentos donde, donde su contexto pues no es de todo agradable, digo, el ejemplo de la pasión, ¿verdad? Pero constantemente es un hombre de oración. Entonces, el modelo para quien acompañe, lo decían ahorita en las características, es estar conectados, estar conectados en la oración, eh, que sí, pueden ser con rezos, pero creo que aquí va un poco más allá de una relación de amistad, de una relación de amistad. Jesús como modelo también es compasivo. En los acompañamientos se palpa eso, como signos de profunda ternura, signos de profunda escucha. La mayoría de ustedes puso en las características la escucha plena, la escucha centrada, la escucha que viene de todos los sentidos, de quien se dispone para ti y dice, te escucho con todo, pues es el ejemplo de Jesús, que su centralidad es la compasión y que se deja mover por lo que está escuchando. Cuando acompañamos, pues una virtud será dejarnos mover también como eso. Dejarnos mover me refiero a dejarnos sentir por lo que estamos escuchando y hacérselo saber también a quien acompañamos. Eso que me acabas de compartir me conmovió, me, me hace pensar en esto, me hace sentir en aquello. Jesús haciendo la retroalimentación, por así decirlo. Tres características más de Jesús es que Jesús habla con la verdad y en los momentos de ser acompañado o de acompañar, quizás no al principio, pero conforme se va caminando y se va teniendo quizás más confianza o más conexión con quien acompaña, pues se nos invita a hablar desde la verdad con mayúscula, la verdad de lo que nos está pasando en nuestro interior, de cómo vemos al mundo, de, de aquello que no estamos de acuerdo, lo que nos causa conflicto.
de asincerarnos. Por eso les decía que uno entra al acompañamiento, pues entra a tierra sagrada, ¿verdad? Porque está escuchando pues aquello que está haciendo estragos en el corazón, en la vida, o estragos en el sentido también de que está dando mucha vida, o sea, que aquello que emociona, que apasiona. Con los jóvenes, general, pero con los jóvenes lo veo quizás más seguido, pues se comparte eso, las ilusiones propias de la etapa de vida de la juventud, de querer hacer y deshacer, ¿no? Y entonces Jesús habla con la verdad. Un acompañante dirá sí cuando sea sí, no cuando es no. Incluso aunque la verdad sea incómoda o molesta, ¿no? Y ahí recordamos varios pasajes de Jesús cuando no necesariamente era popular, ¿verdad? Por lo que decía. Jesús mira constantemente, si uno lee los evangelios y los vive, se va a topar con la mirada de Jesús. Quien no ha tenido la experiencia, les invitaría a que piensen en la mirada más amorosa que les haya dado alguien en su vida, ¿no? Mamá, papá, la pareja, los hijos. O sea, esa mirada o sea, no solamente te mira, sino que de alguna manera entra en lo profundo de tu ser. Pues es una mirada que te elige, ¿verdad? Que en el momento, ahorita decían en las características o en los retos, disponer el tiempo y dejar el ruido afuera y estar ahí como bien presente, pues es la mirada, ¿no? Una mirada que te ve todos tus anhelos, tus deseos, tus dudas y, y en compasión te acompaña. Y entonces, una característica de Jesús y también que nos comparte para acompañar, pues es que cambia totalmente el paradigma o cambió el paradigma de lo espiritual. En el tiempo que tengo acompañando y escuchando experiencias de personas que tienen más tiempo, pues el reto más grande es desde cuando escuchas la palabra acompañamiento espiritual, porque hablar de espiritual es hablar de como la palabra amor. O sea, es hablar de muchas cosas y cada uno tiene su experiencia. Uno lo espiritual lo puede relacionar mucho con lo religioso, con un dogma, o alguien lo puede relacionar como con algo totalmente abstracto que no se puede tocar, ni ver, ni mirar. Eh, o lo espiritual, hay personas que lo ven como algo tan lejano a lo material que no lo comprenden. Y el modelo de Jesús, cuando digo modelo de Jesús me refiero a la vida de Jesús, eh, pues cambia el paradigma y lo aterriza en lo humano. ¿Qué es la espiritualidad al final de cuentas? Es toda humanidad, toda nuestra humanidad, en los deseos, en nuestros miedos, en nuestros anhelos, en, en aquello que nos quita el sueño, decía el padre Arrupe. Eh, eso es espiritualidad. Es algo transversal en nuestras vidas, tan importante como la sexualidad, tan importante como la identidad, que está en todas nuestras áreas de la vida. Por eso la importancia como de dejarnos acompañar por, por Jesús y especialmente pues por los acompañantes. En síntesis, entonces, eh, Jesús acompaña a distancia primero, como esta pequeña síntesis de Emaús, acompaña de manera respetuosa, va escuchándoles, siempre la escucha por delante en el acompañamiento, una escucha activa, una empatía. Y aunque es la piedra angular del acompañamiento, escuchar, pues no es la más importante ni la única, ¿verdad? Que es actúa, entra, tiene algo que decir, tiene algo que preguntar, tiene algo que redirigir, como con los discípulos de Maús. Y en el acompañamiento, el acompañante, pues está ahí escuchando, pero también está preguntando,
está compartiendo lo que se está moviendo en su interior, está cuestionando también cuáles son las razones profundas por las que se toman decisiones. Y, y lo central es, pues, la pregunta de dónde está Dios en todo eso. No le toca al acompañante decir dónde está Dios en la vida de las personas, sino le toca a quien es acompañado compartir dónde lo ve. Y de ahí se hace un camino como en Emaús, tratando de determinar en el si estuvo Dios ahí. Inclusive en momentos difíciles, en momentos eh, de desolación, está ahí. Y ese es el modelo, pues, desde el acompañamiento que compartimos. Los dejo de ver y voy a hacer una pequeña pausa hasta aquí. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, voy muy lento, voy muy rápido, todo bien. Ok. Jóvenes entonces acompañando a otros jóvenes. ¿Cuáles son los tesoros de eso? O los frutos o las ventajas. Lo bueno. Bueno, jóvenes acompañando a otros jóvenes es una oportunidad para quien comparte un contexto muy similar. Ahorita lo decían en los retos, quizás para los adultos o los más adultos, eh, el hablar, el lenguaje de las juventudes, y ahorita voy a poner aquí unos ejemplos, pues está centrado en el contexto de la persona, y un joven acompañando a otro joven, pues tiene algo parecido en el modo de entender el mundo o su mundo. En ese sentido, pues sientes la cercanía, la empatía de los problemas, de las circunstancias, de cosas tan aterrizadas como, pues, si están eligiendo la pareja o la carrera. Sus dudas pueden ser también las propias dudas de quien acompañe. Jóvenes acompañando a otros jóvenes, pues también tiene la ventaja de poder poner ejemplos, no necesariamente propios, pero ejemplos de cómo Dios le habló o sintió o acompañó en tal proceso parecido. No para decir, tiene que ser así, sino como un ejemplo de joven a joven. También, pues, puede haber realidades que superan lo vivido y ahí otro acompañante de mayor edad, de otras experiencias, pues, pues también ¿no? Se puede requerir como una persona que ha pasado por esas circunstancias o por esa etapa de la vida y puede comprender, recordar que el acompañamiento más que dar consejos, que no es eso, más que dar directrices, es degustarlo, o sea, degustar lo que se está escuchando para de ahí dar como pautas, preguntas que te ayuden a reflexionar, que te ayuden a orar. Y la pregunta central siempre es, y dónde crees que Dios te está hablando? ¿Qué te está diciendo? ¿A qué te mueve? Es algo que se pregunta mucho. ¿Y qué con los adultos? Acompañando a jóvenes. Bueno, yo puse aquí tres elementos básicos para una introducción de acompañamiento. Eh, pues el primero es el rol que se tiene como de más experiencia o camino más recorrido de traducción, de traducir las realidades a las realidades
de las juventudes. Voy a permitirme poner un ejemplo de la vida de San Ignacio, bueno, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que explica qué son los ejercicios espirituales. Entonces, si uno se va al librito de los ejercicios, en las anotaciones, la primera anotación, pues te dice qué son los ejercicios, ¿no? Y entonces dice, esos ejercicios abarcan diversos trabajos interiores, como pensar, imaginar, desear, y otros encaminados a que uno crezca en libertad y dominio de sí mismo, para que encuentren el rumbo de su vida. Si uno le dice eso a quien está empezando al camino espiritual o también quien tiene otra cosmovisión de ver las cosas, como un joven o las juventudes, pues la traducción sería que los centrales, bueno, de estos ejercicios espirituales, ¿qué y para qué? ¿Qué son? Encontrar el rumbo de su vida. No sé si me alcanzo a explicar, como el ejemplo de quien, de adultos acompañando a jóvenes es una gran tarea es esta traducción de realidades, de escenarios, de manera de sentir a Jesús, de sentir al Espíritu, pero a su lenguaje. Y su lenguaje no necesariamente es saber los modismos y las palabras que las juventudes pueden usar, que también puede ir por ahí, sino comprender qué es, cómo podemos compartir lo que le interesa al joven. Y voy a poner otro ejemplo. El ejemplo 2. En el librito de ejercicios podemos leer, a quien ya le hemos hecho ejercicios espirituales o tenemos una experiencia de algún retiro. eh, Dice, para las personas que acompañan, los acompañantes de ejercicios, dice, quien ayuda a otro en estos ejercicios ha de ser breve en sus instrucciones, presentando a quien los hace solo la historia real y escueta, con alguna explicación breve, porque será de mayor gusto y provecho lo que a partir de eso se halle cada uno por sí mismo. Dado que lo que ayuda no es el saber muchas cosas, sino el sentirlas y saborearlas a fondo. La traducción, por decir esta palabra, pues dice a un joven, pues a quien acompaña, pues no tiras tanto rollo, explica directo y deja actuar a Dios, deja actuar a Dios con el joven, porque no se trata de enseñarle mucho, no se trata de mucho conocimiento, sino que le caiga el 20, así decirlo. Para los adultos que acompañamos a jóvenes, eh, comprender el mundo de las juventudes. Yo puse estas tres imágenes solo como para referenciar algunas realidades de las juventudes y cada vez son más los jóvenes sí, o las juventudes que desde mi opinión están preocupados por cosas de más adultos. O no sé si la juventud se está haciendo más pequeña o desde más temprana edad están preocupados por su destino de vida, por sus elecciones de vida, por los retos que les presentan, por la autosuficiencia, por el liderazgo, o cosas prácticas como pagar la renta, a dónde van a vivir, si se van a cambiar de ciudad. Y ahí es donde requieren acompañamiento, ayudarles a discernir. Eso nos invita a quien acompañamos jóvenes, pues comprender los contextos, lo pongo acá, los contextos actuales de las juventudes, que es aquellas eh, situaciones actuales que están sucediendo, eh, cuáles son sus protestas, cuáles sus maneras de comunicarse, sus maneras de sentir, eh, anhelos y posicionamientos de las juventudes, las discriminaciones también que viven, porque ese es su contexto y desde ese contexto su compartir va a ir basado también desde cómo lo viven y cómo lo sienten.
Nos invita entonces a quien acompañamos a jóvenes, siendo jóvenes o no jóvenes, eh, a mostrar bastante interés por lo que ellos están, por lo que ellos se están sintiendo atraídos. Y eso nos lo van a mencionar en sus acompañamientos y, y nos es necesario también conocer esas realidades para desde ahí también sentir al espíritu, dejarnos mover y hacer esos revires, decimos eso que estamos sintiendo. Bueno, quisiera para ir cerrando esta introducción y dar como una pauta a preguntas y respuestas, compartir sobre también el acompañamiento espiritual a personas que han sufrido violencia, que ya dentro del acompañamiento, si de por sí hay que descalzarse a tierra sagrada, pues con quien ha sufrido algún tipo de violencia, eh, todavía como poner más el acento en el corazón que has sufrido. Acompañando a personas que han sufrido violencia y muchos de ellos jóvenes, tener en cuenta el proceso, eso es un proceso, pocas veces es de un acompañamiento o dos o tres, sino es un proceso no pocas veces largo. Es un proceso que nos invita a la ternura y a la delicadeza, que es cierto, se requiere como especialización y la experiencia. Sin embargo, mi experiencia es que todos y todas podemos hacer actos de compasión y acompañarles. Algunos será espiritualmente, otros será como desde sus luchas, desde las personas que protestan por justicia, algunos será sobre todo escuchándoles sus dolores, sus sufrimientos y en nuestro contexto de ciudad y de país, donde como veíamos el primer video al principio, es un caos, pero no solamente es un caos de estructura, sino es un caos con rostros y nombres definidos, o sea, hay personas sufriendo desde lo profundo y bueno, me gustaría compartir que la invitación es urgente para acompañarles. Quien tenga un poquito más de experiencia y quizás haya acompañado antes, les comparto como este resumen para acompañar víctimas, que también puede ser para acompañar eh, situaciones delicadas, que no necesariamente sea una violencia, ¿no? Pero habrá otras situaciones. Eh, pues tener presente constantemente el momento actual de quien está viviendo la violencia, que pueden ser colectivos o personas en específico. eh, de un acompañamiento a otro puede variar, como la vida de quien ha sufrido violencia es muy voluble y bueno, quizás algunos de los que estamos acá han pasado por violencia y podrán saber de lo que hablo en carne propia, que de una semana, un mes a otro, pues va cambiando el, el, el cómo se va viviendo, el cómo se va experimentando el dolor. Número dos, el crecimiento. Yo aquí puse del colectivo porque esto es para acompañar grupos, pero también puede ser de una persona en específico, un joven en específico. Pues el crecimiento, el compartir no es lineal y quien acompaña debe tener suma paciencia, que lo que se está compartiendo en el acompañamiento puede incluso repetirse varias veces y tener totalmente la paciencia con mayúsculas y no querer llevar a la persona a que piense o actúe de una manera si, si no está listo para eso o no es lo que está moviendo el espíritu en el momento. Los grupos de jóvenes que han sufrido violencia, de adultos, pues no son iguales, ¿verdad? Ni sus experiencias, ni sus capacidades. Es un reto a quien quiera acompañar a las víctimas en que
tendrá que entrar siempre en blanco cuando acompaña a alguien, en el sentido de no traer ningún prejuicio o necesariamente pensar que se va a repetir lo mismo de otro acompañamiento, ¿no? Son distintas en sus emociones y sus experiencias. Entonces, quien acompaña, pues es eso, no es el protagonista ni el encargado de sanar a la persona, es un acompañante, sí, un- un ser que facilita momentos, algunas oraciones, alguna manera de llevar la semana, pero solo acompaña y el protagonismo es del espíritu y de la persona que está pasando por los momentos difíciles. Se tiene pues como un acompañante desde la perspectiva de sembrar, de acompañar, de confiar que la semilla que se dé en cada acompañamiento tendrá un fruto, es la esperanza que tenemos. Se acompaña la incertidumbre. Muchas personas, eh, se me vienen las madres buscadoras por mencionar la incertidumbre pues de encontrar a las personas desaparecidas, a sus hijos, sus hijas. Eh, Ahí hay más que acompañar esa incertidumbre, ¿verdad? No podemos, no debemos como asegurar ningún resultado. Entonces entendemos a la víctima, no se le juzga, pues no se le responsabiliza y sabemos pues que lo que piense no necesariamente tiene que ser lo mismo que nosotros pensemos y, y terminaría diciendo que quien acompañe debe de ser acompañado. Quien acompañe debe tener un proceso también de sanación, de sanación de sus heridas. Decían ahorita que un reto es no proyectar. Pues para no proyectar es necesario conocerse, tener un proceso muy maduro de autoconocimiento y y de sanarse. Pues terminaría con esto de generalidades, pero antes voy a dar como la palabra para si hay dudas, preguntas. Recordar que es una introducción, que pues es un tema que podría abarcarnos mucho tiempo, pero que se busca, como decía al principio, dejar la semillita ahí de dudas, preguntas, cuestionamientos y compartir. Entonces, los escucho. ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración, duda? Adelante. Me parece aquí lo... Sí, adelante. Irma. Y yo quería escucharte más sobre lo que ahorita decías de se le acompaña en darle sentido a lo sin sentido. O sea, como solo escuchar un poco más sobre eso. Ok, gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Y las contestamos las dos. O comentario. Irma, ¿vas a preguntar algo o no? No. No. Sí, sobre lo de acompañar el sinsentido o darle sentido al sentido está pensado en las personas que han sufrido violencia, en que lo que nos puedan compartir ya de entrada es esperable. Es esperable. eh, lo que le sucedió no es normal, pero lo que está experimentando sí es esperable. Eh, es también cuando acompañas a un joven y te puede platicar sobre una situación que tú ya tengas un juicio de valor y tú consideres, no sé, por decir algo que es algo negativo lo que está haciendo, pues hay que darle sentido al sinsentido, ¿no? O sea, pueden ser con preguntas, con reflexiones, a dónde te lleva, qué es lo que sientes. eh, Dios está ahí presente, te lleva la paz, te lleva el amor. Es darle sentido al sinsentido, ¿no? Y donde lo veo más palpable sí es pues con las personas que han sufrido violencia y las acompañas y de entrada es mucho silencio, lo decía al principio,
No estás ahí para dar respuestas de por qué el mundo es así, de cruel, de inhumano, estás para ofrecer un hombro y caminar juntos, caminar juntas, ponerlo en oración y decirle cómo Dios lo puede estar acompañando, cómo sientes que lo acompaña. Y muchas veces amarrar como un poco la lengua y saber si alguien te dice es que no lo siento, no siento a Dios, Dios no está, y respetar eso es, no lo sientes. Entonces, Gracias. ¿algún otro comentario, alguna duda? Creo que pusieron una en el chat. Sí. Y también Chuy levanta la mano. La duda, ¿quién puede acompañar espiritualmente? Ok. ¿Quién puede acompañar espiritualmente si es quien tome una formación? Podemos dejar acá los datos, porque sí hay cosas como generalidades que cuidar, ¿no? Sin embargo, mm, no es, no es como una profesión como tal en el sentido de que tienes que tener una capacidad específica, no sé si alcanzo a explicarme, ¿no? O sea, creo que es más que una profesión, es un arte, y como cualquier arte, pues es practicarlo, ¿verdad? Entonces, una buena experiencia para acompañar es primero a ser acompañado, porque le tomas entonces el pulso ok, se trata de esto, ¿verdad? Yo llego pidiendo un consejo y no me dan un consejo, me dicen, o me hacen revirar, me hacen en la función de cómo lo están viendo. Entonces, ¿quién puede acompañar? Yo diría esas tres cosas básicas: que sea acompañado primero, que esté profundamente enamorado de la humanidad y que quiera poner su granito de arena en ayudar a otro corazón. Y por otro, pues que sea un hombre o no, un hombre o una mujer de oración, o sea, que esté conectado con la vida. Yo con la vida siempre digo mayúsculas, yo entiendo que es Jesús, pero no necesariamente, podría decirlo así. O sea, la cuestión es conectarse con la humanidad. Eso es la pregunta. Y Chuy, ¿preguntabas algo? Eh, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, un poquito de contexto, ¿no? A veces me ha tocado platicar con personas que, y a mí mismo que nos cuesta como expresar, ¿no?, esa vulnerabilidad, ¿no? Em, y, y si uno la reconoce, eh, pero, pero no la quiere decir, o sea, no la quiere expresar, eh, y, o sea, ahí en esos casos, ¿qué nos correspondería hacer, ¿no? O sea, si estamos percibiendo que esa persona a la que acompañamos tiene ese dolor, pero le cuesta expresarlo, o sea, Ujú. qué nos tocaría hacer, ¿no? Sí, Por ejemplo, eh, al inicio de ese acompañamiento. gracias por la pregunta. Pues respetar así con mayúsculas, pero como les decía ahorita, el primer paso de Jesús es respeta, indudablemente, pero no deja de meter la cuchara, por así decirlo, o sea, no deja de actuar. Y entonces es presentarle opciones de cómo pueda comunicar aquello que le cuesta comunicar, ¿no? Y ejemplos, escríbelo, no lo digas en voz alta. Otro ejemplo es tener citas bíblicas, o pensamientos o videos o herramientas que hablen específicamente del tema de mostrarte vulnerable y las dificultades, que dicho sea de paso es un rasgo humano, muy bonito el ser vulnerable, y es un rasgo no humano, que por eso estamos como estamos, pues hacerse el fuerte siempre, ¿no? Entonces,
En medida que las personas podemos ir comprendiendo que respetas eso, que no esperas que sea vulnerable ni que se muestre vulnerable, o sea, que solo lo miras y dices, bueno, me parece que te cuesta ser vulnerable y que Dios, pues Dios te invita a que te abras si eso lo sientes, pero no lo espero, o sea, no forzar el momento, quiero explicarme con eso, ¿no? O sea, no forzar el momento. eh, Son estilos de acompañar. Quizás alguien diría, pues yo pondría un ejemplo de cómo fui vulnerable o conocí a una persona que le ayudó también. Por eso les decía, cada acompañamiento tiene como su tinte específico de decir, ah, ok, pues con esta persona quizás sí le doy mi ejemplo. eh, ¿Te ayuda a ser creativo o el espíritu te empuja a ser muy creativa, muy creativo y poner de todo de tu parte? Ok. Pues bueno, tenemos una hora de charlita, quizás escuchar una o dos preguntas más eh, y para cerrar ahí con algunos comentarios y avisos. Se vale. No te quedes con las ganas, Romina. Se ve que quieres decir algo. No, pues en realidad no tengo como ninguna pregunta, más bien como agradecerte por el eco que me hace esto. Tengo 8 años siendo acompañante en proceso de misiones, de Semana Santa y a veces es difícil, o sea, creo que cuando comencé, pues los chavos eran de mi edad, o sea, yo tenía 18 años y ellos poquito menos, entonces era como difícil porque conforme vas creciendo es más fácil o vas ganando experiencia en cómo acompañar. Pero también conforme te vas alejando, se va volviendo un poco más difícil el entender, el sentir. Entonces, como que por una parte ganas experiencia, pero por otra como que te alejas del sentir de los chavos y me hace mucho eco como lo que me dices. Gracias. Sí, gracias. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí, en ese sentido de acercarse a la experiencia, alejarse de la juventud, por así decirlo, que me ha ayudado, que veo que le ayuda a gente con mucha experiencia, más que yo, es que lo dice. O sea, volvemos a lo que se ha hecho, se muestra vulnerable y le dices al joven, mira, yo voy a decir palabras que no me vas a entender, tú vas a decir que no, cosas que no te voy a entender, pero yo tengo el deseo de acompañarte, tú tienes el deseo de ser acompañado, digámonoslo, digámoslo, cuando yo te diga algo y un ejemplo y así, que tú digas, no te entendí porque pues no es mi época, no sé de qué estás hablando, este, y que también tú le puedas decir. Y se crea una relación muy bonita y queriendo o no queriendo, porque el espíritu se aprovecha de todo, vas aprendiendo de cómo acompañarles y te sirve para otras personas. Eso creo que ha ayudado el mostrarse vulnerable. Es lo bonito del acompañamiento que no estás como un pedestal o un escalón arriba que no te permita mostrarte pues también tus propias dudas y luego uno las comparte también. Gracias por compartir. Bien, más, pues irles agradeciendo. Si hay algún otro comentario, lo vemos. Compartirles un poco pues el cierre. Perdón, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí, Ere? Yo pensaba preguntarte, Alex, por ejemplo, o sea, si yo no soy acompañante espiritual, y en ese escenario, donde no tengo todavía la formación y demás, pero imaginando que estoy acompañando un grupo, o sea, siendo como facilitador, guía, ajá, más bien, Ajá. pero como un grupo. Y de repente, o un taller, ¿no? Me ha tocado en campamentos que de repente, o sea, aunque uno no es acompañante espiritual, pues se abren cosas, ¿no? Y de repente se te acercan y buscan cierta contención. Y bueno, pues yo tendré una formación, pero no en acompañamiento, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué recomiendas hacer o cómo actuar? O digo, dependerá de cada situación, ¿no? Pero algo así de manera muy general, ¿qué hacer en esos escenarios? Ujú. Qué buena pregunta. Es algo, por ejemplo, como cuando uno no es psicólogo,
y se acerca alguien como alguna cuestión psicológica, pues los que decimos los colegas es y enseñamos como a dar los primeros auxilios psicológicos. Entonces alguien dice, "Oye, en la escuela me pasa, por ejemplo, ¿no? Que no está la psicóloga, no estoy yo, no estoy, o sea, como no estamos en el departamento de psicología y pasa algo y nos dicen, ¿qué hacemos? No están los psicólogos, como si supiéramos todo, ¿no? O sea, cómo podemos resolver cualquier cosa. Y de entrada decimos, a ver, por los primeros auxilios psicológicos, escucha, contén y redirige. Y me parece que con la espiritualidad sería lo mismo. O sea, escuchar, pues no abrir, o sea, no decir cuéntame más, sino tampoco callar a la persona, que por algo se acercó a ti, por algo que tiene la confianza. Entonces, escucharla y redirigirla, ¿verdad? Si esto pasa muy seguido y si hay una emoción, yo creo que es un llamado a formarnos como acompañantes que es muy bonito, o sea, porque la formación de acompañantes es ser acompañado, o sea, y luego te vas acompañando con grupos, con otros que también te están formando, y termina siendo una comunidad que para mí es lo que pasó con Jesús, o sea, yo tengo la certeza que él también se dejó acompañar, ¿verdad? Y que no era así como el líder o el jefe, sino era parte de una comunidad y se dejaba acompañar también. Entonces, eso. eh, Gracias. O sea, entonces Gracias a tenemos ustedes. como el dato, ¿no? A lo mejor entonces de acompañantes Sí, también justo, a la mano. justo, justo. Ajá. Entonces, pues cerramos con las generalidades. Un acompañamiento, pues, es un proceso siempre de discernimiento, de acompañar a otro, que puede ser un discernimiento muy profundo, de una decisión muy importante, o quizás solo es una elección de vida, que también es importante, o, o hay cosas como a elegir y también, o sea, no necesitamos pues, que sea también el gran discernimiento. Y como acompañante, pues hay que tener un espacio seguro para eso. No me refiero solamente a que sea presencial o virtual, sino que se debe disponer de todo lo que conlleva sentirte seguro. O sea, como ustedes cuando hablan con alguien, preguntarnos qué nos hace sentir segura para mostrar vulnerabilidad o hablar y qué características tiene ese espacio seguro, pues hay que tenerlo para ser acompañado. Se recomienda una vez por semana, una vez cada 15 días, saber que siempre es un proceso de oración. Por ejemplo, yo estoy acompañando dos personas en este momento y no siempre acompaño, pero este principio de año estoy acompañando a dos mujeres y eso me invita todavía a estar más en oración por ellas, en oración por sus deseos, sus anhelos, sus dudas, y también hacer los ejercicios o las oraciones que les propongo hacerlas, ¿va? Y hacerlas en un proceso de oración. Y siempre, pues, es recomendable tener el registro así, escrito, notas para quien acompaña y quien es acompañado, pues, llevar un registro de lo que va viviendo en el día a día. Eh, les dejo acá mi correo. Si tienen alguna duda o pregunta, escríbanme. Con mucho cariño les contesto. Psicología por la Paz. Y les dejo una página sobre el calendario de los ejercicios. Los puedo cambiar también ahí. Y ahorita estoy compartiendo la página para el acompañamiento. ¿La pueden ver? Es de Casa Aquino, que es muy conocida. Si no la ven, es apuntarla así, casaquino.org. Quien Sí, requiera sí más la vemos. información de cursos, están muy, muy, muy completos, muy buenos. Hay otros sobre el enneagrama, sobre qué es la espiritualidad, eh, accesibles, aparte de que son online, pues a tu tiempo, a tu modo. Yo he hecho dos cursos, tres ya con ellos, incluyendo el de acompañante, y, y es quien puedo yo como decir que ayudaría mucho, Tomás.
Pues no me queda más que agradecerles que se hayan aventado esta horita conmigo. He hablado más que toda la semana. Hablé mucho, pero con mucho cariño. Pues conocerles, verles sus caras, pues algunos somos muy conocidos, caras nuevas. Invitarles el próximo mes, vamos a tener una charla así por mes. Ayúdenos a correr la voz, es para jóvenes, también para personas adultas. Algunos serán muy centrados como en cosas espirituales, por así decir, pero otras pues también desde la formación humana. Me parece que el que sigue ahí tiene que ver con manejo de emociones, o cómo ayudar o acompañar las emociones desbordadas de otras personas, es un arte también. Y vamos a estar trayendo pues personas muy expertas en los temas. Eh, pues agradecerles. El correo es psicología, así con P, psicología por la paz, @gmail.com. Este, y ahí les paso información de si están buscando vivir ejercicios, si quieren saber qué es esto de la espiritualidad ignaciana o de la CBX, más sobre acompañamiento. Tenemos una gran riqueza como comunidad, ¿verdad? Para acompañar a otros. Si a alguien les interesa más sobre acompañamiento a víctimas, pues les puedo pasar también ahí algunos materiales. Comunidades migrantes, comunidades LGTB, pues no se diga, madres buscadoras. Entonces ahí podemos hacer la conversación. Pues muchas gracias, bonita noche y pues sigamos en contacto. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Que pasen bonita noche. Igualmente, gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Muchas Gracias. gracias, un fuerte abrazo. Abrazo a todos. Bye bye. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alex. Ah. Buenas noches.